Buenos días, estudiantes. Espero se encuentren bien. ¿Me escuchan? ¿Me ven y me escuchan bien? ¿Sí me ven y me escuchan? Sí, profa. Perfecto. Sí, maestra. Se los pregunto porque, bueno, aquí en mi oficina, desde el lunes hemos tenido problemas al momento de entrar a sesiones de clase, a juntas con los clientes, en donde de repente Zoom nos falla, no nos escuchan o no nos ven, o de momento nos botan y bueno, queda pues la conversación, queda la clase a medias, ¿no? Entonces, por eso es que les pregunto si me ven, si me escuchan, porque hemos tenido este pequeño problema con la plataforma más que nada, o probablemente el internet. Bueno, esta es nuestra última semana de clases de sesiones síncronas. Tenemos pues nuestra primera clase y el día viernes sería ya la última. El día de hoy nos toca hablar del último apartado del plan de negocios que se le conoce como gestión de talento humano. Entonces, pues bueno, ya estamos prontos a concluir lo que es el plan de negocios. Ya nada más lo que se estaría pidiendo para ordinario es estructurarlo, entregar el documento, cómo debe de entregarse, cómo debe de verse un plan de negocios. Pero pues muchos de ustedes ya lo han venido desarrollando. Quiero felicitar a muchos porque a partir pues del primer parcial en adelante se han visto muy comprometidos y sus entregas han sido de mucha calidad. De verdad los felicito. Más adelantito les voy a pedir, aparte de su plan de negocios, pues un video, ¿no? Un video en donde ustedes hablen, describan su idea de negocio y yo de verdad espero que ese mismo compromiso que he venido viendo en sus entregas, se vea igual en el video, ¿no? Que esa creatividad, ese compromiso lo vea yo reflejado. De verdad, lo espero con muchas ansias porque muchos sí han mejorado mucho comparado con un principio que a lo mejor no había el mismo interés, no por las problemáticas que hayan tenido en cuanto al acceso a PIRA o reinscripción, sino muchos sí había como una especie de desinterés, pero ahorita le están poniendo muchas ganas y de veras yo espero que concluyan de una forma excelente. Bien, pues vamos a comenzar nuestra clase. Recuerden registrar su asistencia antes de salir o en este momento, en el momento de entrar. Sí, no olviden registrarla, por favor, a muchos se les llega a olvidar. De igual manera, recuerden que este video está siendo grabado con el propósito de que lo consulten más tarde. Les pido, por favor, que enciendan cámaras y apaguen micrófonos. Muchos lo han venido omitiendo, no lo están haciendo. Ya sé de los casos que tienen problemas con cámara porque me lo ha reportado coordinación, pero otros, por favor, sí les pido que enciendan cámara, apaguen micrófonos, porque nos están supervisando constantemente. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a dar inicio. A modo recordatorio, pues lo que platicamos la última sesión fue con respecto al plan financiero, que para muchos, me imagino, implicó una pesadilla, implicó como el apartado más complejo del plan de negocios, que es donde tienes que definir, ¿no? Cómo va a ser el manejo de dinero desde un inicio y a previsión a futuro, ¿no? Entonces, este apartado pues detalla, ¿no? Toda la información económico-financiera de tu empresa, sí, y que pues está basada, está sustentada en los otros apartados. Es decir, yo necesito saber cuál es el proceso de constitución de la empresa para ir contemplando todos los gastos que se deriven, por ejemplo, de la gestión de marketing, de la gestión legal, y los posibles gastos que puedan implicar precisamente la contratación o el hecho de tener colaboradores. ¿Por qué el plan de talento humano no se contempló desde un inicio, ¿no? Después del resumen ejecutivo? ¿Por qué no contemplar el plan de gestión humana y ya posteriormente marketing y todo lo demás? Bien, en algunos planes de negocios, cuando no se tiene la asesoría adecuada,
Normalmente, pues es la forma en la que muchos emprendedores, empresarios estructuran su plan de negocios, ¿no? Termino de hacer mi plan financiero y paso a la gestión, perdón, termino lo que es mi resumen ejecutivo y paso a mi gestión de talento humano. Sin embargo, yo siempre le pregunto a los clientes, ¿y sabes con certeza si vas a tener la economía suficiente, el capital necesario para contratar personal? ¿Sabes con certeza si vas a poder pagar estos beneficios que tienes que darles como seguridad social y demás? ¿Lo sabes? ¿Sabes si tu proyecto es viable para poder contemplar a tanta gente? Entonces es ahí donde mis clientes luego dicen, no, pues no tengo ni idea. Es por esta razón, es más, muchas veces no saben si van a tener socios y quiénes son. Entonces, por esa razón, digamos que debemos de seguir un procedimiento para ir constituyendo nuestra empresa. Y por esa razón, una vez que sabemos quiénes somos y qué hacemos, procedemos a saber a quién le vendo y cómo pretendo venderlo, ¿no? El qué, a quién y el cómo. Posteriormente pasamos a ¿qué necesito para constituirme? Que es todo el aspecto legal para la constitución de la misma. Y ahí voy a comenzar a saber con qué personas cuento para su constitución. Y voy a saber con cuánto capital cuento real y cuánto capital necesito buscar. Dentro del plan financiero yo voy a darme cuenta si todo lo que yo ya vengo planeando es económicamente viable, el dinero me va a alcanzar, cuánto dinero más necesito y nada más para la constitución de la empresa. A partir de este plan financiero yo voy a poder determinar cuánto personal puedo contratar, puedo pagarle. ¿De acuerdo? Entonces, al final, yo comienzo a estructurar toda mi gestión de talento humano, es decir, a partir de mis socios y cuántos colaboradores podemos nosotros pagar, con cuántos colaboradores podemos iniciar. Obviamente, esta gestión de talento humano puede ir creciendo conforme va creciendo nuestra empresa. Recordemos que el plan de negocios es un documento que no se hace una vez y pasa a un archivero. Es el currículum de tu empresa y así como el currículum personal va creciendo conforme la persona va creciendo profesionalmente igual. Mi plan de negocios va a ir creciendo, se va a ir desarrollando conforme va creciendo mi empresa. Vamos creciendo a la par, ¿no? Entonces, si de repente yo cambio el modelo de negocios, yo voy adoptando nuevos socios o inversionistas, si voy cambiando el proceso de producción y lo que hago es estandarizar procesos, el plan de negocios va creciendo, se va adaptando. Y de igual manera, cuando nosotros vamos adquiriendo más personal, vamos modificando incluso los puestos, vamos generando nuevas áreas, este plan de talento humano, este apartado, va a ir creciendo de igual manera, ¿no? Entonces, formar un equipo de trabajo, ¿no? un equipo de trabajo competitivo, pues siempre es un reto para todo emprendedor, para toda empresa. Principalmente cuando, por ejemplo, tú conoces del negocio, sabes cómo se hace, pero necesitas ayuda, necesitas gente y estas personas no saben cómo hacerlo. Entonces, para que nosotros podamos contratar personal, buscar expertos a veces se puede volver complicado. Entonces, necesitamos buscar perfiles para poder capacitarlos. Entonces, no es tan fácil decir voy a contratar gente, sino que tenemos que saber exactamente qué tipo de personas necesito yo trabajando conmigo, ¿no? Entonces, es ahí cuando tienes que identificar con certeza el tipo de persona que requieres. Es decir, que haces también una especie de estudio de mercado para saber exactamente qué tipo de persona vas a contratar, ¿no? La estructura básica del plan de talento humano, de este apartado del plan de negocios, ¿sí? Debe de contener
esta información, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del Departamento de Recursos Humanos que se hará cargo, ¿no?, de todo el talento humano? Son objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y estos, como les comentaba, ¿no?, entran dentro de nuestros objetivos estratégicos, pero ya son completamente específicos. Viene nuestro organigrama en donde nosotros vamos a especificar quiénes son los líderes, cuáles son los puestos que están a su cargo. Podemos ir incluyendo nombres si ya tenemos bien definido quién se hará cargo del puesto, ¿sí? Y obviamente, pues, un organigrama tiene que ir de forma jerárquica, ¿no? No solo en orden de importancia, sino en el orden de responsabilidades también. Debe de contener lo que es la plantilla de personal, es decir, que vamos a especificar en una tabla el número de empleados que requerimos, ¿sí?, con el puesto correspondiente, un sueldo aproximado y una breve descripción de las funciones a realizar, ¿no? Posteriormente hacemos ya la descripción específica de los puestos en donde se le pone el nombre, el área a la que pertenece o quién es el jefe inmediato, si requiere subordinados, cuál es el objetivo del puesto, las funciones a desempeñar, ¿sí?, el perfil que debe de cubrir la persona en cuanto a edad, escolaridad, experiencia, etc. De igual manera, desarrollamos una tabla de jornadas laborales, especialmente si nosotros vamos a trabajar con diferentes turnos, ¿de acuerdo? Ahí nosotros vamos a especificar el puesto y el horario que debe cubrir día a día, ¿sí? Debemos especificar cuáles son sus días de descanso, cada cuándo se le van a otorgar vacaciones, etc. Y el tipo de horario a cubrir es fijo, si va a rotar turnos, etc. Y posteriormente la información en cuanto al proceso de reclutamiento, selección de personal y el tipo de contratación que se va a llevar a cabo. Aquí nosotros vamos a especificar si antes de contratar a la persona se le va a dar una capacitación para que pueda desempeñar las funciones, especialmente como les decía, cuando tú conoces del negocio, conoces de la producción del producto o servicio, pero la gente que vas a contratar lo desconoce. Entonces, en muchas ocasiones tú les das capacitación, les proporcionas reclutamiento y a partir del desempeño que tienen en el mismo, los puedes poner a prueba o contratarlos de forma directa, ¿no? De igual manera, vamos a nosotros a determinar el tipo de formatos, es decir, que vamos a comenzar a generar nuestra papelería interna, ¿no? Todos estos documentos, formatos que son o que serán exclusivos de nuestra empresa. Podemos tomar de ejemplo algún machote, algún tipo de formato ya preestablecido, pero nosotros vamos a incluir en este formato toda la información que nosotros consideremos importante. Normalmente este tipo de diseño de formatos está a cargo de lo que es un administrador de empresas, ¿no? Que es el administrador de la propia empresa y que está a cargo o puede estar supervisando lo que es el Departamento de Recursos Humanos. Debemos determinar también si al momento de la contratación o del reclutamiento se van a generar algún tipo de gasto. Gasto que si no teníamos previsto en el plan financiero, tendremos que comenzar a contemplarlo, ¿no? Necesitamos determinar cómo será nuestra selección de personal a partir de entrevistas, pruebas, exámenes, etcétera, ¿no? Vamos a determinar cómo será el proceso, si es mixto, si es a partir de algún tipo de procedimiento y de igual manera cuál va a ser nuestro formato de contratación. Es decir, cómo va a ser nuestro contrato. Dentro del plan de negocios, dentro del apartado del talento humano, debemos incluir la estructura o bien lo que es el formato de contrato que nosotros estamos empleando. ¿De acuerdo? Esto es bastante importante. Si yo desconozco cómo se hace un contrato, por eso es que tenemos un asesor legal que nos va a ayudar a lo que es realizar nuestro contrato para nuestro personal.
Recomendación, no importa si mi negocio es pequeño, sí, si yo tengo a lo mejor un establecimiento chico, hagan un contrato, se van a evitar muchísimos problemas. No, normalmente conciliación, arbitraje siempre le va a dar la razón al empleado, aunque éste mienta, ¿sí? El 95% de los casos que llegan de demandas por abuso laboral las gana el empleado. Hasta empleados que a lo mejor nunca trabajaron contigo, es decir, es fraude. Y de aquí a que demuestras que esto es fraude, puede pasar muchísimo tiempo, ¿no? Yo, como persona que contrata, ¿no?, empleados, les digo y les recomiendo, háganse un contrato muy sencillo, pero al final es un contrato en donde tú te deslindas de ciertas responsabilidades, pero también estableces hasta dónde llegan las mismas. Y de igual manera, dentro del contrato, tú le puedes especificar al empleado que está aceptando las condiciones que tú le estás determinando y que en determinado momento, si ya no le parecen, se puede retirar de forma voluntaria. Pero él desde un principio firmó un documento aceptando las condiciones, ¿no? Yo les puedo poner un ejemplo, todo este tipo de centros de impresión que están en la colonia El Carmen, tiene muchísimos empleados de diseño que no tienen, por ejemplo, seguridad social, es decir, no tienen servicios médicos, tienen un sueldo muy bajo, además no tienen un día de descanso definido. Hay quienes van los domingos, aunque el negocio no esté abierto, ellos están trabajando en cargos de maquila, ¿no? Entonces, llegan a ir domingos, o sea, no tienen un día de descanso definido, en fin, todo este tipo de condiciones se las ponen en un contrato muy sencillo. Tú lo firmas y no puedes reclamar después porque tú lo aceptaste, ¿no? Y las condiciones en las que trabajan hasta cierto punto de riesgo laboral, el hecho de que les pagan muy, muy poquito, pero lo aceptan. Muchos de estos chicos son estudiantes, entonces por eso lo aceptan, pero no saben que ni qué están firmando, y en el momento de que quieren demandar o quieren reclamar, mira, tú firmaste y aceptaste las condiciones y el dueño se está evitando muchos problemas. Por eso es que se los recomiendo cuando estén emprendiendo, no subestimen un contrato porque de verdad les va a evitar les va a evitar muchos disgustos. Bien. Ya que nosotros, bueno, normalmente, ¿no? Muchos jefes, muchos emprendedores, ¿no? No toman en cuenta que el personal, ¿no? Los colaboradores son quienes tienen contacto directo con nuestros clientes, nuestros consumidores, proveedores e incluso con las personas a las que nosotros les debemos, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de estar conscientes de que estas personas prestan un servicio, ¿sí? Ellos son los que distribuyen o nos ayudan a hacerle llegar al consumidor el producto o servicio. Ellos son quienes conocen de primera mano la opinión, ¿no?, de la gente, saben sus quejas, saben sus sugerencias, saben si están satisfechos. Entonces, debemos de tomar en cuenta también que estas personas deben de estar también contentas, deben de estar satisfechas con lo que están haciendo. Debemos de pensar que nuestros colaboradores son nuestro cliente número uno y que los debemos de atender en primera instancia y que desde un principio, desde el momento en que yo lo seleccioné, yo lo elegí, ¿sí? Debe de ser de forma muy precisa, muy bien pensada y que además yo voy a cuidar a esta persona para evitar que más adelante me esté prestando un mal servicio, que me haga quedar mal con los consumidores o que además esté promoviendo mal a la empresa. Entonces, yo debo saber a quién estoy seleccionando y además debo cuidar a mi colaborador, ¿no? Por tal motivo es importante que cumplamos con 4 aspectos principales. El primero, la estructura organizativa de la empresa. Yo tengo que saber en qué forma o en qué punto, ¿no?, de la estructura organizativa me encuentro, ¿no?
Tenemos lo que es la organización simple, en donde somos pocos los responsables de la empresa. Podemos ser, aquí dice que de 0 a 9 trabajadores. Se refiere a que puede ser el único responsable yo, soy el único emprendedor, soy el único empleado y soy el único que hace todo, hasta llegar a 9 personas que pueden ser mis socios, mis colaboradores o mi familia y yo, por ejemplo, ¿no? Entonces es una organización simple, una empresa sencilla, en donde no tengo muchos colaboradores, pero aún así, ¿no? Aunque sea yo mismo, yo debo estar convencido de lo que estoy haciendo y debo estar consciente que no por ser el dueño, por así decirlo, voy a tratar mal a la gente o me voy a dar el lujo de hablarle mal, ¿sí? Incluso, aunque seamos pocos colaboradores o seamos pocas personas, no vamos a decir, llegaron ganancias, no las vamos a repartir. Mentira, eso no se hace, ¿sí? Aunque seamos pocos colaboradores, determinamos funciones, determinamos puestos y nos vamos a determinar un sueldo, una paga, ¿sí? Aunque sea chiquita, pero tenemos un sueldo, una paga, y confórmate con eso porque el resto del dinero es de la empresa, ¿sí? Así es como debemos de pensar, ¿no? Aunque nuestra organización sea sencilla. Tenemos también la estructura funcional. Esta pues ya se caracteriza por superar a los 9 colaboradores, y existen varios responsables, cada uno tiene una función, ¿sí? Y primordialmente pues tenemos un jefe directo o un jefe que está arriba de la pirámide. Vamos a pensar que las funciones se desempeñan de forma piramidal y tenemos un líder que normalmente es el fundador, el que creó la empresa, ¿sí? Y a partir de este socio prioritario o lo que es el líder principal de la empresa, se desempeñan todas las demás funciones, ¿no? Entonces, aquí superamos ya los 9 colaboradores y ya tenemos más definidos los puestos y sus funciones, ¿no? Y tenemos la estructura matricial, ¿sí? Esta estructura generalmente pues ya es cuando la empresa pasó a una siguiente etapa, es una empresa que ya tuvo un desarrollo, un crecimiento, sí, que ya tiene tiempo en el mercado, ya nosotros requerimos de lo que es más funciones, más puestos, ¿sí? Tiene 2 tipos de dependencia, que es la organizativa y la otra funcional, es decir, que mi empresa está dividida en 2, ¿no? Todo lo que es producción y todo lo que es administrativo. Sí, eso es lo organizativo y lo funcional, todo lo que es producción y todo lo que es administrativo, ¿no? Entonces, digamos que nuestro organigrama parte en 2 y de estas 2 partes se desprenden todas las funciones que hacen posible el trabajo en la organización. Pero estamos hablando de que cuando llegamos a este punto es porque la empresa ya se desempeñó en un tiempo determinado, ya creció y que además se expandió en una forma ya hasta cierto punto industrializada, ¿no? Cuando son más pequeñas podemos quedarnos en simple o funcional. Bien. Para la organización de toda empresa, pues debemos de considerar la definición de las funciones que va a desempeñar cada perfil, cada puesto, ¿sí? Debemos repartirlas según, ¿no?, el tipo de personas. Es decir, una vez que definimos las funciones a desempeñar, le damos un nombre al puesto, vamos a definir ahora el tipo de perfil que debe cubrir la persona para desempeñar el puesto. Se elabora un organigrama, ¿no? Yo me imagino que muchos en algunas materias ya han desarrollado lo que es un organigrama. Es un diagrama de flujo en donde nosotros ponemos normalmente hasta arriba, como número 1, lo que es el líder o socio prioritario en la parte de hasta arriba, y ahí vamos nosotros desglosando los puestos, las funciones que se derivan de y a su vez a todos los subordinados, ¿no? Y obviamente, pues, podemos nosotros elaborar dentro de este mismo organigrama una perspectiva de evolución de la misma empresa. Es decir, que nosotros podemos poner de una forma a lo mejor como marca de agua
o los cuadritos, en lugar de que sea una línea continua, el cuadrito, podemos ponerlo en puntitos o líneas punteadas. Determinado puesto, determinada función, eso se le llama como un puesto fantasma. Es esta perspectiva de evolución de la empresa. Quiere decir que el puesto todavía no existe, pero lo estamos ya contemplando. Obviamente, esto dentro de lo que es el plan de talento humano, dentro de nuestro documento. Si nosotros ponemos el organigrama en la empresa, no podemos poner estos puestos que todavía no existen. O sea, no lo vamos a contemplar a la visión del público, pero sí dentro de nuestro plan de negocios. O sea, el puesto todavía, pues sí, el puesto, la función todavía no existe, todavía no se está desempeñando, pero ya la estoy contemplando. ¿De acuerdo? Bien, el siguiente punto es la selección de los recursos humanos, ¿no? Esto pues debemos de tomarlo en cuenta, como les decía, de una forma bastante consciente y de una forma pues sinérgica. Aquí, primero que nada, antes de contratar personal, yo tengo que saber quién va a desempeñar la tarea de contratar el personal, ¿sí? Puedo ser yo directamente jefe, dueño, líder, o bien tengo una persona que lo hace. Pero aquí es bastante importante también saber escoger a la persona que va a desempeñar esta función, la persona que va a elegir a tu personal. ¿Por qué comento esto? No es la misma visión que tiene un administrador de empresas, no es la misma visión que tiene un contador, no es la misma visión que tiene un abogado y mucho menos la misma visión que tiene un psicólogo. ¿Por qué mencioné estas profesiones? Porque estas profesiones son las que normalmente se contratan para llevar el departamento de recursos humanos, es decir, para poder desempeñar el puesto de contratación. ¿Sí? Normalmente el psicólogo no tiene la función de generar el contrato, pero sí de, si ya existe, de proporcionarlo. Y ellos tienen una visión en cuanto a lo que es personalidad. Ellos analizan personalidad, analizan hábitos, analizan a lo mejor algún tipo de problema psicológico. Tienen otro tipo de visión. ¿Sí? Ellos te pueden determinar si la persona va a ser capaz, si la persona tiene buenas intenciones, si la persona te va a rendir, porque incluso hay personas que si tienen problemas emocionales no te rinden el trabajo, ¿no? Pero, por ejemplo, la visión que tiene un administrador de empresas, ¿sí? Y muy parecida a los contadores, es si la persona es confiable, si el currículum cumple con el perfil, si la persona incluso en su físico no tiene apariencia, además no tiene la misma visión. Y el abogado, por ejemplo, que se encarga de recursos humanos, normalmente lo que va a analizar primero, que no tenga antecedentes penales, que la persona, digamos, hacen un análisis más enfocado al lenguaje no verbal, no analizan si la persona miente, si los documentos que están mostrando pues son fiables, ¿no? Son verídicos, etcétera. No es la misma visión de cada uno para contratarte personal. Entonces, debemos nosotros saber, dependiendo de los objetivos de la empresa, de lo que nosotros buscamos, tenemos que saber exactamente quién me va a apoyar para la contratación del resto de mis colaboradores. Si soy yo mismo, necesito capacitarme antes para saber contratar gente. No es tan fácil platicar con la persona, hacerle alguna prueba, no es tan fácil. Hay gente que es muy inteligente, que se ganó tu confianza, que te convenció en la entrevista, pero ya desempeñando el trabajo, te queda mal, te hace fraude, en fin, un montón de cosas, ¿no? No es tan fácil la selección de personal, ¿no? El proceso que se lleve a cabo, bueno, aquí les tengo una sugerencia, ¿no? Del proceso de selección.
normalmente pues nosotros debemos establecer desde un principio qué rangos de edad nosotros vamos a permitir, cuál es el tipo de perfil a cubrir y también dependiendo del tipo de puesto, si se requiere experiencia o no, y a partir de estos aspectos que nosotros establecemos en general o por puesto, por funciones, ¿sí? Vamos a determinar si vamos a realizar entrevista, ¿no? La entrevista, pues nosotros desarrollamos una serie de preguntas, vamos cuestionando, vamos platicando con la persona, si le vas a pedir currículum, si le vas a pedir reseña profesional, si le vas a pedir un formato, ¿no? De solicitud de trabajo, de empleo, si le vas a hacer pruebas psicológicas o pruebas de conocimiento, ¿no? Hay empleos en donde te hacen pruebas de conocimiento, ¿no? Te sientan en la computadora y te ponen a desempeñar algo cotidiano, ¿no? Te llegas a dar cuenta o decepcionarte de que a lo mejor la persona te llegó con un currículum impresionante, pero ya que lo sientas a desempeñar algo que va a ser diario, no lo saben hacer y me atasan muy seguido, ¿no? Entonces, ahí dices, esta persona no va a rendir ni va a desempeñarse en el trabajo. Y es cuando tú dices, bueno, mejor no, ¿sale? Entonces, aquí tú vas a determinar si le vas a hacer algún tipo de investigación socioeconómica. Incluso, déjenme comentarles, habemos algunas personas que para saber si vas a contratar personal, tú recurres a su nuevo currículum y currículum de vida, sus redes sociales. Lo googleas, lo buscas en redes sociales, ¿sí? Y no solo te pueden detectar en redes sociales por tu nombre, por tu foto. Sepan que ahora hay reconocimiento facial en lo que son redes sociales, incluso los buscadores de Google, te bota el perfil de la persona, tú ves cómo se expresa en redes sociales, cómo se desempeña, y ahí tú puedes decir si es una persona en la que tú vas a confiar o vas a saber si es respetable, ¿no? Luego te topas con situaciones en donde es una persona que tiene una apariencia impecable, una persona con un excelente currículum, pero cuando tú lo investigas en redes sociales, es una persona misógina, es una persona machista, una persona que no respeta los animales, por ejemplo, una persona que se embriaga cada 8 días, ¿no? O que presume no sé, de ser admirador del narcotráfico. Entonces, te das cuenta que esa persona no es fiable, no es una persona que no quieres tener de colaborador, ¿no? Hay mucha gente que está haciendo ya dentro de su proceso de selección la investigación en redes sociales. Incluso te lo llegan a preguntar, ¿cómo apareces en Facebook? ¿Qué redes sociales manejas? ¿Sí? Entonces, tengan mucho cuidado con lo que hacen en sus perfiles de redes sociales porque en el momento de que pidan trabajo no saben si los van a investigar en estas redes, ¿no? Dentro de la investigación socioeconómica puedes también darte cuenta del estilo de vida que se están dando y que realmente a lo mejor el trabajo que ellos quieren no es lo que necesitan, en fin, ¿no? Hay otros empleos en donde el requisito primordial es un examen médico. Esto pues no es por fuerza, pero hay empresas que lo contemplan. Una, para no contratar embarazadas, que es una situación muy triste, para saber si te encuentras en buenas condiciones de salud. ¿Por qué? Porque tu trabajo implica algún tipo de riesgo, ¿no? También, entonces, bueno, depende mucho. El proceso de selección lo determina, ¿no? La propia empresa, lo determinan los socios, lo determinan entre lo que es el líder, ¿no? El dueño de la empresa y su personal de recursos humanos, ¿no? Este tipo de proceso, vamos, depende de qué tan grande o qué tan chica sea la empresa y depende mucho de los intereses que se tienen. Bien, el tercer punto es la capacitación de tu mismo personal. No puede haber empresa que no se esté capacitando, que no se esté renovando. No importa si eres una empresa pequeña, la capacitación es importante porque esto hace que tu personal no solo se sienta motivado o que tiene un desempeño, un desarrollo personal, hasta cierto punto profesional. Aguas.
aunque la persona no tenga una licenciatura, y esto se los comento porque conozco mucha gente que dice, es que esa persona no tiene profesión. No, perdóname, desempeña bien un puesto, ¿sí? Sabe hacer determinadas funciones, es profesional en lo que hace. Un título no determina el profesionalismo de una persona, ¿sí? Un carpintero es un profesional, un herrero, un plomero, una persona que hace el aseo, ¿sí? Una camarista, son profesionales en lo que desempeñan, ¿sí? No requieren un papel que determine que lo son, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con decir, es que ese no es profesionista, no es profesional, no tiene un título. Ser licenciado no garantiza el profesionalismo de una persona. Conozco a mucha gente que tiene hasta doctorado y no es profesional en lo que hace. Es más, no sabe ni hacer lo que estudió. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿no? En otros países, el ser licenciado no determina tu trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en esto. Entonces, la capacitación es muy importante, por muy sencilla o muy compleja que ésta sea. ¿Por qué? Porque va a determinar aspectos como la productividad, ¿no? La capacitación en mi personal va a ayudar que mis trabajadores, mis colaboradores, vayan generando más experiencia, vayan adquiriendo nuevos conocimientos, actitudes y habilidades que van a desempeñar en mi empresa, ¿sí? Y que asimismo para ellos es crecimiento personal, crecimiento profesional, y a mí me conviene estarlos capacitando porque me van a producir más. La capacitación puede ser desde alguna nueva técnica en la producción que estamos haciendo, en el uso de una nueva herramienta, en el uso de algún tipo de software, en fin. O sea, puede ser tan sencilla como tan compleja, ¿no? Puede ser también capacitación enfocada en lo que es la gestión de calidad, en el aspecto de desempeñar una labor más productiva, una labor más organizada y que garantice la satisfacción del cliente, ¿no? Este tipo de capacitación la puede tener también una pequeña empresa como las grandes. Principalmente las grandes deberían de tener siempre la capacitación de gestión de calidad, ¿no? Puede ser capacitación también enfocada en lo que es salud, higiene y seguridad. Esto para que garanticemos también la prevención de accidentes, garanticemos que las actividades diarias se desempeñen bien y que mis colaboradores se sientan seguros en su ambiente de trabajo y que asimismo ellos sepan cómo desempeñar sus actividades sin poner en riesgo pues su integridad y la de los demás compañeros, ¿no? Y existe capacitación pensada en los aspectos psicológicos, motivacionales. Este tipo de capacitación se le conoce como coaching, ¿no? Este tipo de capacitación lo que hace es generar cambios de actitud, cambios en el ambiente no laboral, sí, generando motivación, sentimientos de satisfacción, sentimientos de pertenencia con mi empresa, incluso hasta aumentan los niveles de autoestima porque hay mucha gente que siente que en su trabajo, si no se le reconoce lo que hace, sienten que lo que están haciendo está mal, que no sirven para nada. Entonces, este tipo de capacitación ayuda a los líderes a tener una mejor actitud con sus colaboradores y a los colaboradores también a que no existan conflictos entre ellos, a ver de otra forma al líder y a mejorar mucho la convivencia. Desafortunadamente, y ustedes pueden comprobarlo ahorita en el aislamiento, en la cuarentena, la convivencia, la socialización entre personas, entre seres humanos. Es decir, ay, pues la socialización solo se da entre personas. No, hay socialización con animales también. Y podemos llegarlos a humanizar tanto como nosotros queramos. Simplemente ponle ropa al perro, ya lo humanizaste, estás socializando con él. Pero la socialización humana es compleja. La socialización entre personas llega a volverse estresante y sobre todo si tu ambiente en el que tú estás desempeñando la socialización tiende a ser aislado, ¿sí?
Ahorita en casa muchos lo están viviendo, quizás al principio qué rico quedarte en casa, pero después de un tiempo de ver los mismos rostros, de hacerte los mismos comentarios, comienza a ver ficciones, ¿sí? Llega a haber un momento en el que dices, ya no puedo. Esto pasa en el ambiente laboral también. Llega un momento en el que ya no quieres ver a tus compañeros. Llega un momento en el que todos los días te levantas y dices, no quiero ir, ¿no? Y sobre todo si el ambiente de trabajo es una oficina, ¿no? Estás detrás de un escritorio, puede volverse algo muy desmotivante, puede bajarte la autoestima. Entonces, este tipo de capacitación en donde te ponen a cantar, te ponen a moverte, para muchos puede ser ridícula y cursi, pero ayuda muchísimo al estado de ánimo. Hay empresas que este tipo de situación no lo ven como una capacitación, sino lo ven como algo día a día, como lo que es Industrias Walmart, ¿no? En todas sus variantes de empresas, ¿sí? Todos Profa, los días. ¿Qué pasó? ¿y se puede demandar a la empresa si el ambiente laboral es hostil? Sí, sí se puede. Vamos, estas demandas se hacen en conciliación y arbitraje. Son demandas que llevan muchísimo tiempo. Obviamente van supervisores, sobre todo supervisores, si la empresa tiene gestión de calidad, se mandan supervisores de gestión de calidad, tanto de lo que es de gobierno como de la institución privada con la que se tiene la certificación. Llega a haber ocasiones en las que estas demandas proceden, al empleado se le indemniza, pero llevan tiempo, no son demandas en las que yo te puedo decir en un mes ya se solucionó, pueden llegar a tomar hasta 1 o 2 años en lo que se comprueba que la institución pues tiene un ambiente hostil, en donde hay un ambiente de acoso, se necesitan reunir las pruebas suficientes, ¿no? Para demostrarlo. Hay que ser muy inteligente para hacerlo, pero de que proceden, proceden, ¿no? Hace no mucho aquí hubo una empresa mexicana en donde había una empleada que yo creo que ya estaba hasta el gorro y ya ahora con la nueva tecnología ya logró grabar cómo el jefe llegaba y le aventaba los papeles al escritorio, la ofendía con todo tipo de palabras antisonantes mexicanas, ¿sí? Pobrecita de tonta no la bajaba, cuando se encontraban solos siempre le insinuaba que lo que ella necesitaba para progresar en la empresa pues era entregarse por completo. Ella pudo presentar este tipo de pruebas para demostrar que el ambiente en la empresa era hostil. Incluso hay un video en donde se ve cómo abofetea el dueño a un tipo, lo abofetea, ¿no? Porque perdieron a un cliente. Entonces ella presenta todas estas pruebas y obviamente, ¿no? El dueño se metió en un problema muy grande, tuvo que indemnizarla, se le realizó también hasta cierto punto una investigación que no llegó a lo penal, pero pues sí era un problema laboral bastante grande, ¿no? Le llevó su tiempo a ella, pero pues tenía todas las pruebas, ¿no? Entonces, de que se puede, ¿no? Y tú puedes decir, a mí nunca me dieron capacitación, nunca tuve una atención psicológica. Ahora muchas empresas tienen atención psicológica para sus empleados, ¿sí? Muchos no. Digo, instituciones educativas como Universidad de Oriente lo tienen. Tiene este tipo de capacitación psicológica y de acercamiento psicológico con sus empleados y se agradece bastante, ¿no? No siempre el desempeño, por ejemplo, de un docente es tan fácil, ¿no? Y también ustedes como estudiantes tener este acercamiento, no todas las instituciones educativas lo tienen, ¿no? Entonces, este es un aspecto que si tú contemplas que tu empresa va a ir creciendo, no puedes dejarlo de lado, ¿no? Bien, y vamos con... Gracias, profa. ¿Perdón? Digo, gracias, profa. Ah, ¿no? ¿De qué? Bien, y el cuarto punto se le conoce como evaluación de desempeño, ¿no? No todas las empresas lo hacen, normalmente ya contemplas la evaluación de desempeño, como mencionábamos, cuando ya eres una organización funcional, es decir, que ya superas a los 10 empleados, a los 10 colaboradores, ¿no? Es recomendable aplicar esta evaluación de desempeño cuando tú contrataste a la persona y al mes, 2 meses de esta contratación, pues
decides hacerle una evaluación si la persona pues te está dando resultados o no. Normalmente lo que hacen muchas empresas es que te dicen, te voy a contratar bajo un periodo de prueba. Entonces, bajo este periodo de prueba, tú aplicas esta evaluación de desempeño y determinas si se va a quedar más tiempo o definitivamente le dices, ya no, tu desempeño no es certero, no fue profesional, lo siento mucho, ¿no? De igual manera, esta evaluación de desempeño se recomienda aplicarla cada 6 meses o mínimo cada año. Esto para poder nosotros ir detectando también algunas debilidades, ¿sí? Tanto lo que son fortalezas y debilidades dentro de mi empresa, ir detectando algunos problemas a los que se les puede dar solución oportuna e ir detectando posibles problemas en donde tú vas a aplicar acciones preventivas, como esto. Yo estoy detectando que hay un ambiente laboral hostil, hay un ambiente laboral que es complicado, entonces yo comienzo a tener una acción preventiva para capacitación, para generar, ¿no?, alguna acción y mejorar el ambiente, ¿no? Entonces, esta aplicación de desempeño yo normalmente recomiendo que se haga cada 6 meses o bien cada año, ¿no? Aquí les pongo un pequeño ejemplo, un formatito de una idea de cómo puede ser la evaluación de desempeño. No necesita uno hacerlo tan complicada, ¿no? Obviamente lleva los datos del empleado, del colaborador, cuánto tiempo lleva en la empresa, en qué área se encuentra, qué cargo cubre, incluso podemos poner lo que es la clave o la matrícula del mismo empleado y los puntos que se le van a evaluar, ¿no? Tú haces una escala, ¿sí?, en donde vas a determinar, ¿no? 5, si el 5 a qué equivale, el 1 a cuánto, ¿no? Determinas una escala de evaluación y asimismo pues tú determinas si la persona está desempeñando bien su trabajo o no. Este tipo de evaluación de desempeño, por ejemplo, a nosotros los docentes se nos aplica cada cuatrimestre, por ejemplo, ¿no? Cada cuatrimestre pasa alguien a los salones a supervisar nuestro desempeño como docentes, si estamos dando bien la clase, resolvemos dudas. Incluso dentro de esta evaluación de desempeño, tú puedes evaluar la apariencia física del empleado. Suena curioso, pero hay trabajos, ¿no?, sobre todo en lo que es la industria, ¿no? Los empleados que están en industria, en maquilas grandes, por ejemplo, en la industria automotriz, empleados que al principio cuando tú los contratas, híjole, va el empleado echando tiros, va muy bien arreglado, bien perfumado, pasa el tiempo y de repente ves al empleado y tú dices, bueno, hoy está mugroso por el trabajo que desempeñó, pero al día siguiente ves que llega igual de mugroso, igual de desalineado, no sabes qué le pasa, ¿no? Cuando tú detectas dentro del desempeño de tu empleado que la actitud está cambiando, su apariencia también, quiere decir que algo está pasando fuera de la empresa. Tiene un problema. Cuando nosotros detectamos esta clase de situaciones, debemos de tener un sentimiento empático, ¿sí? No permisivo, simplemente empático. Y al tener un acercamiento con el colaborador y preguntar, ¿qué está pasando? ¿Qué necesitas? La empresa te puede apoyar. Yo, dueño, yo líder, te puedo apoyar en algo, ¿sí? Puede que tengan problemas familiares, una pérdida. Entonces, ahí nosotros podemos determinar algún tipo de estrategia para que nuestro colaborador se sienta con un acercamiento, que sienta que la empresa lo apoya, que tiene acercamiento, que hay empatía y tenga un sentimiento de pertenencia con la misma empresa, que no sienta que la empresa lo está haciendo a un lado y que además de los problemas que ya tiene la empresa es un problema, ¿no? Dentro de esta evaluación de desempeño nosotros podemos detectar este tipo de situaciones y abordarlas en tiempo, ¿sí? Porque también llega a haber empleados que de repente ya no regresan. No sabes por qué, ¿no? Tú lo ves como la peor persona, incluso dices, no lo voy a recomendar, pero nunca supiste por qué no regresó. No sabes incluso si llegó a tener
una decisión extrema como el suicidio? No lo sabes. ¿Por qué? Porque no hay interés por la gente con la que colaboras, ¿no? Entonces, que esta evaluación de desempeño no solo sirva como una crítica constructiva con el empleado para marcar en qué está fallando o qué está perdiendo dentro de su desempeño, sino que también podamos detectar si hay alguna situación externa que está afectando su trabajo para poderlo apoyar, o una situación interna que también nosotros podemos darle una acción preventiva o correctiva con esta evaluación, ¿no? Entonces, por eso es importante realizarla, para que nosotros podamos tener este acercamiento con el empleado y que también él se sienta contento con tu empresa, que sienta que no lo estás evaluando para criticarlo, sino lo estás evaluando para saber qué le hace falta. ¿De acuerdo? Bien, chicos. Pues hasta aquí llegamos a la clase de hoy. Sí, esto es lo que comprende pues toda la información necesaria para el desarrollo de un plan de negocios. Sí, no olviden revisar el material correspondiente en la plataforma. Sí, es material que complementa lo que estamos viendo. No olviden que las actividades tienen fecha límite de entrega. Por favor, ya no recibo nada por correo. Todo en Pira, por favor, todavía existe insistencia, ¿no? De algunas personas en mandarlo, me lo mandan 5 minutos después de que cerró la plataforma. Traten de enviarlo en tiempo y no me pidan, no le diga a mi equipo, sean sinceros con sus compañeros, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, no olviden este aspecto, no olviden realizar su peace out. El peace out no es obligatorio, pero es parte de la sesión, en la reflexión del día. Ayer me preguntaba una chica, Miss, ¿qué pasa si no realizo el peace out o no pongo mi opinión en el foro? ¿Pierdo mi asistencia? No, definitivamente no. Yo sé que ahorita hay muchos que ya les bloquearon Pira por problemas de pagos, entonces no se preocupen, pero apóyense de su equipo de trabajo para las entregas, por favor, y no dejen de entrar a estas últimas sesiones para que su porcentaje de asistencia, de evaluación, pues no se vea afectado, ¿de acuerdo? Entonces, por el momento, ¿alguien tiene alguna duda? Miss, yo tengo, pero sobre lo ordinario. Sobre el ordinario, dime. Nos pide el plan legal, pero le quería preguntar qué es lo que pide sobre el plan legal, o sea, ¿qué se refiere? A ver, en cuanto a la actividad de ordinario, todavía no me entren al apartado, por favor, ¿sí? Porque todavía la actividad oficial para evaluación de ordinario no se pone, ¿sí? El plan legal ya lo desarrollaron, ya lo entregaron. Pero ¿sí? fue El diagrama del proceso. De ok. ¿De acuerdo? Sí, Miss. ¿Sí? O sea, ahorita, por eso siempre les pido que no entren de forma adelantada a las semanas, porque se van corrigiendo, se van modificando algunas cosas. A pesar de que la materia ya se había diseñado, se había establecido, comenzamos a tener el problema de que muchas actividades fueron borradas por el docente que las subió originalmente, ya no coincidían con lo que se estaba dando en clase. Por eso mismo es que hasta que no se cumple la semana, ya pueden entrar a revisar el material e incluso las actividades, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita la actividad de ordinario ya estará puesta el fin de semana como para que la vayan checando y la vayan comenzando a trabajar y entreguen en tiempo y forma, pero hasta el fin de semana, ¿de acuerdo? Que realmente lo que van a entregar pues es toda la estructura, todo su plan de negocios. Yo les voy a subir el ejemplo de la estructura y lo único que van a hacer es que todo lo que ya desarrollaron, ¿sí? Desde resumen ejecutivo hasta ahorita que van a desempeñar lo de su personal, todo lo van a entregar en un solo documento, bien organizado, todo en orden y con la presentación de su empresa. No de Universidad de Oriente, por favor, sino con la presentación de su empresa, los colores que están usando en su marca, etcétera. ¿De acuerdo? Pero eso ya será para ordinario. Nada más déjenme que lo coloque yo. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Pues ya pueden empezar a salir de la sesión. No olviden, quienes no hayan puesto su asistencia,
de ponerla y los estoy viendo el día viernes. Excelente ombliguito de semana. Hasta luego. No, gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta hasta luego, luego. profe.